Hola, Cris. Voy a probar a ver si me funciona todo. Hola, profe, perfecto. Ahí ya veo tu pantalla. ¿Sí? Quiero ver si este video se hace acá o lo tengo que poner. ¿Lo escuchas, Cris? Sí, ¿Sí se señora. escucha? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Listo. Gracias. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Bueno, muy buenos días para todos los que se están conectando a nuestra capacitación. Hoy nuestra capacitación es sobre modelo pedagógico y resultado de aprendizaje enfocado especialmente para nuestros docentes nuevos. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Antes de iniciar, pues quiero hacer una presentación de lo que es nuestro Centro del Conocimiento para el Desarrollo Profesoral y quienes hacemos parte de este equipo de trabajo. Pues en primer lugar, pues quien les habla, Claudia Guerrero, quien tiene la dirección de este centro. Soy socióloga, magíster en educación virtual, doctora en ciencias de la educación, con 22 años de experiencia en el campo de docencia universitaria. Me acompaña en el equipo la profesional Laura Juliet Vaca, quien se encarga de muchas cosas acá que cuando ustedes la necesiten, ella siempre está aquí para acompañarlos. En el equipo también tenemos a nuestro profesional Gilbert Leandro Munar y a nuestro practicante Julián Bleisepel. Bueno, dentro de nuestras líneas de acción, contamos con unas líneas de acción muy enriquecidas, que son unos servicios como en la Escuela de Formador de Formadores, donde ustedes pueden ver que nosotros lanzamos algunas convocatorias donde los invitamos a participar, a proponernos cursos, a ser parte de este equipo de trabajo, porque creemos firmemente que nosotros los docentes tenemos un conocimiento que podemos compartir con nuestros compañeros. Tenemos nuestro laboratorio pedagógico, que es nuestro boletín que ustedes reciben todos los miércoles muy puntual a las 8 de la mañana, donde compartimos experiencias internas y externas y temas de interés en torno a la educación. Ahí
pues estábamos a punto de lanzar nuestro podcast Al Tablero, donde gracias a muchos profesores de nuestra escuela de formadores y de los que han participado en nuestras diferentes convocatorias, nos han acompañado en estas grabaciones. Estamos organizando una muestra itinerante de todos los trabajos de los profes, donde los estaremos invitando, y organizando unos kits de juegos y apps que han hecho nuestros profesores, para que también conozcamos esas cosas lindas que hacemos dentro de la Universidad de Boyacá. Contamos con nuestro plan de capacitación docente, que es parte de esto en lo cual ustedes participan y que lo tenemos enfocado en 3 grandes áreas. Uno son las capacitaciones cortas como estas, que son de 2 horas, que nosotros los sumamos a través de nuestras líneas de formación, y al completar 16 horas les certificamos esa línea de formación. Tenemos otros que son nuestros cursos de 16 horas que hoy hemos iniciado en este semestre ya con ellos, como son el curso de creatividad y otros diferentes. Y a través de esto también tenemos nuestro diplomado. Entonces, el semestre pasado obtuvimos 65 graduados de nuestro diplomado en innovación. Entonces, estamos prestos ahorita organizando nuestros grados. También desde el plan de capacitación estamos organizando el estudio de impacto, que sea el momento para agradecerles a quienes nos ayudaron con el diligenciamiento de esta encuesta, que realmente ha sido muy importante y que nos va a ayudar para nuestros planes de mejora. Desde Sapiens también apoyamos lo de la formación posgradual, y ustedes han escuchado que la universidad apoya con el programa de doctorados para la investigación y la academia, que son unos aportes que brinda la universidad para que podamos hacer nuestras formaciones posgraduales, y también para el seguimiento a todo lo que tiene que ver con maestrías. Entonces nosotros nos encargamos de enviar los correitos, acompañarlos en este proceso, estar mirando cómo van nuestros profes y ir diligenciando toda esa parte de las estadísticas para visibilizar todo lo que hacemos. Y tenemos nuestro observatorio de calidad académica, donde tenemos varios proyectos de investigación que hemos presentado en distintas convocatorias. Ahorita estamos esperando los resultados de una convocatoria de MinCiencias en la que participamos por 880 millones para seguir fortaleciendo nuestros planes de trabajo. Esperamos a futuro seguir ofreciendo nuestros servicios tanto internamente como externamente. ¿Qué hacemos aquí? Pues soñamos, ideamos, transformamos, gestionamos y creamos. ¿Cuál es el objetivo formativo de esta capacitación? Comprender cuál es nuestro modelo pedagógico institucional, su aplicación en los resultados de aprendizaje para aplicarlo en nuestro contexto universitario. Entonces, bueno, ¿qué es un modelo pedagógico? Nosotros llegamos a la vida universitaria y la mayoría de las veces llegamos siendo que bacteriólogos, que médicos, que sociólogos, que ingenieros, pero no llegamos siendo profes, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan en las universidades a decirnos, bueno, usted es profesor, entonces usted debe aplicar el modelo pedagógico institucional. Usted es profesor, usted debe saber de pedagogía. Usted es profesor, usted debe saber de didáctica. Entonces, nosotros nos quedamos como pensando, sí, o sea, nosotros nos formamos en nuestro campo profesional, pero no tenemos una formación en lo que es la parte de pedagogía. Entonces, por eso, desde la Vicerrectoría Académica, el ingeniero Rodrigo ha creado esta serie de capacitaciones para acercarnos a nosotros a ese mundo de la educación, para que entendamos que ser profe está cambiando. Ser profe no era como en las épocas pasadas, que el profesor era tiza, tablero y lengua, preparaba una clase y ya. No, el profesor ahora entra en un modelo distinto, un modelo diferente, y por eso tenemos que empezar a entender qué es esto, qué es lo de la educación superior y cómo encajamos nosotros como profes. Entonces, lo primero es entender que un modelo pedagógico, lo vamos a leer textual, es una propuesta a través de la cual se trazan los lineamientos básicos sobre la forma de organizar los objetivos de formación de una institución, se precisan las relaciones estudiantes, saberes, docentes, y se establecen las tareas que a cada uno de los actores del proceso educativo le corresponden, y se determina la concepción que se tiene de este proceso. Es muy importante que nosotros entendamos que todas las universidades manejan modelos pedagógicos diferentes, no son los mismos modelos pedagógicos. Entonces, por eso nosotros acá trabajamos desde el modelo de la complejidad. Es un modelo que trabaja sobre la incertidumbre, donde nosotros empoderamos al estudiante en su función. Entonces, ¿qué esperamos nosotros del profesor? Nosotros esperamos que el profesor trabaje de formas diferentes en el aula de clase,
que planee sus clases para que el estudiante no sea un espectador, sino para que él sea el gestor de su propio conocimiento, para que él sea el ideador. Los chicos vienen acostumbrados de otro tipo de modelos pedagógicos, de modelos tradicionales, donde estaban acostumbrados a que les daban todo el conocimiento y ellos simplemente a comer molidito. No, acá en la universidad nosotros queremos que el estudiante sea gestor de su proceso, que se empodere de ese proceso. Entonces, por eso algunos profes cuando llegan nuevos aquí dicen, ay, pero acá ¿por qué no toman listas? Porque nosotros estamos formando en unos valores y en unos principios donde queremos que el estudiante sea más autónomo, más empoderado de lo que ellos están haciendo y del futuro de lo que tienen. Para ello, pues antes quiero que escuchemos de las palabras de nuestro fundador lo que es nuestro modelo pedagógico. Nosotros hemos ensayado varios modelos pedagógicos. Empezamos con el tradicional. ¿Cuál es el tradicional? Yo conocía a un ingeniero o un abogado, decía, ¿por qué no nos dicta una clase? ¿Y qué venía a hacer esa persona? Venía a repetir lo que él tuvo como maestros. Que llegaba el maestro, hacía un discurso, unos más bonitos que otros, y pare de contar. El alumno era completamente pasivo. Y le pedían a los estudiantes que al final del curso recitaran lo que el profesor había dicho. Ese fue el método tradicional. Y aquí empezamos así. Luego empezamos a mirar que había otros modelos, conductista, constructivista, holístico. A raíz del congreso que hubo en México en el 2005, en que empezó a popularizarse el modelo holístico, nosotros hicimos ensayos sobre el modelo holístico. Casi todos los programas se trabajó con el modelo constructivista. Pero ¿qué pasaba? A nosotros nos obligaba el ICFES a hacer, cuando presentamos el proyecto de una nueva carrera, nos decía, hagan el perfil ocupacional, además del perfil profesional, el perfil ocupacional. ¿Qué era el perfil ocupacional? Digan en dónde va a trabajar, qué va a hacer esa persona. ¿Y cuál era nuestro punto de referencia? El mercado de trabajo. El mercado de trabajo que respondía a un modelo económico, a un modelo político, social, del momento. Esa era la coyuntura y teníamos que definirlo en función de eso. Pero nos dimos cuenta que no podíamos seguir trabajando con una pauta que veíamos que cambiaba permanentemente. Hoy definíamos el mercado de trabajo en unas determinadas características de lo que estaban haciendo, pero el curso de los 4 años o los 5 años del muchacho en la universidad, cuando salían a encontrar que el mercado de trabajo era totalmente diferente. Totalmente diferente. Y que muchas de las cosas que han aprendido en la universidad ya no servían porque estaban obsoletas. Entonces nosotros hicimos un ejercicio de reflexión sobre los modelos pedagógicos y nos dimos cuenta que ya había cambiado, que cambiaban permanentemente los mercados de trabajo y que en el fondo había una gran cantidad de elementos disruptivos, de innovaciones, que no solamente producían un impacto en la sociedad, sino producían mucha incertidumbre. Incertidumbre para las personas que estudian una profesión, incertidumbre para las instituciones que trabajan en relación con unos modelos cambiantes. Si nosotros hoy día nos damos cuenta, el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, la robótica, el Internet, las cosas, los vehículos autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, todas las ciencias de materiales, almacenamiento de energía, computación cuántica, que hacen parte de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial.
Es decir, nosotros no podíamos seguirnos pegados a esa sociedad industrial de la tercera generación, porque ya ha aparecido otra cosa en el panorama, que es la cuarta revolución industrial. Y eso ha generado complejidad y ha generado incertidumbre. Y por eso nosotros partimos en el proceso de reflexión que duró varios años, 3 años, de estos dos elementos, de la complejidad y la incertidumbre. Encontramos los textos de Morand, un pensador francés, que se metió a repensar cómo era realmente la actividad del hombre y de los estudiantes, y vimos que era necesario considerar a ese muchacho no en forma unidireccional, el cliente que venía a la universidad a aprender. Y por eso dijimos, mire, la universidad debe asumir la complejidad como un fundamento epistemológico para acordar, para estructurar un nuevo modelo pedagógico basado en formación por competencias y coherentes con los planteamientos teóricos de la complejidad, en el sentido que empodera al estudiante para asumir el reto de autogestión del aprendizaje y al docente de ser un mediador de dichos aprendizajes. Mire, no ha sido tarea fácil convencer a los profesores desde ese seminario de Moniquirá. Nosotros cambiamos el sistema de exigencia académica. Aquí el mínimo es 3.30, en otra universidad es 3.50. Introdujimos el idioma inglés en todas las carreras. Entonces, esos retos son los que nos llevaron a estar seguros de que el cambio que hacíamos con un nuevo modelo pedagógico estaba bien orientado. Los pares que han venido se han sorprendido de este enfoque, que como lo hemos presentado, tiene unas bases ciertas, es muy prospectivo, tiene un sentido de futuro. Nosotros entonces dijimos, miren, aquí hay que hacer una definición básica. Nosotros no podemos seguir formando para unos mercados de trabajo que son inciertos, que están en permanente cambio, como es en un modelo capitalista o neocapitalista. Nosotros tenemos que formarlos para la vida. Esa es una declaración muy importante, porque fíjense que cambió totalmente la perspectiva. No formarlos para un mercado de trabajo, formarlos para la vida. Porque el muchacho cuando llega aquí, una de las cosas que tiene que hacer es desarrollar, como ya lo puse por ahí, es su capacidad de asombro, su capacidad de crítica y la posibilidad de ir creando su propio modelo de vida. Él aquí define cómo va a ser su vida cuando salga de la universidad. Entonces, formar para la vida significa que tenemos que formar en forma integral, que tenemos que formarlos para el liderazgo porque les exigimos que tienen que tener un compromiso social, que tienen que formarse en valores porque ese es el sello, es la impronta, principios y valores que después en la sociedad van a demostrar que son profesionales no solamente competentes, sino honestos, responsables, absolutamente incorruptibles, que tanta falta nos hace. Y formar para afrontar el cambio y la incertidumbre. Que los muchachos no queden despistados cuando salen al mundo del trabajo, encuentran que ha habido cambios y obviamente que eso les genera incertidumbre porque no saben cómo va a ser su futuro, el futuro ese que han diseñado en su proyecto de vida. Entonces, ese es el objetivo, formar integralmente para la vida y para que puedan afrontar el cambio y la incertidumbre con liderazgo y con valores. Este es el objetivo de la universidad, de la formación en la universidad, y no es otro. Claro, allí hay toda una serie de principios que están inmersos en la construcción sincrónica y asincrónica de los currículos, tienen que incorporarse esos principios. El psicológico, que ya lo hemos mencionado, que es desarrollo integral, el sociológico, hombres y mujeres capaces de generar aportes que beneficien la comunidad y evidencien su responsabilidad y compromiso social. Ético, formar profesionales íntegros, responsables y comprometidos, y filosóficos, formar hombres y mujeres conscientes y con sentido de libertad en la búsqueda de su perfeccionamiento trascendente. ¿Por qué su perfeccionamiento trascendente? Nosotros dijimos, mire,
Nosotros no vamos a hacer nada que tenga que ver con la teología o con la religión, pero sí tenemos que ver que hay un hecho concreto, que todos nosotros, cualquier cosa que hagamos en la vida, va a dejar huella. Y lo único que uno debe buscar es ese perfeccionamiento para trascender, para dejar huella, reconocible, perdurable. Porque todos, durante toda la vida, estamos dejando rastros, estamos dejando huella. Entonces, los valores son valores que hemos siempre utilizado, de la libertad, la responsabilidad, la lealtad, la honestidad, la justicia, la solidaridad, el respeto, el compromiso, la autonomía. Y no hemos evadido la definición para qué tipo de sociedad es que estamos trabajando, porque siempre eso da lugar a debates políticos y filosóficos. Nosotros definimos, mire, queremos construir una sociedad en paz. ¿Quién no la quiere? Justa, equitativa, pluralista, solidaria y en desarrollo permanente. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. El enfoque curricular entonces tiene que ser flexible, crítico, con perspectiva transdisciplinar, pertinente, integral y con proyección internacional. Entonces, hemos hecho dos grandes definiciones. La segunda es la sociedad a construir y la otra es el tipo de formación, el objetivo de la formación en esta universidad. La formación que queremos dar en el modelo pedagógico es decirle al muchacho, usted tiene que ser gestor de su propio conocimiento. Usted tiene autonomía para poder graduar su aprendizaje, su estudio, pero usted tiene que desarrollar una capacidad para el trabajo colaborativo porque usted va a trabajar individualmente. Cuando salga a la sociedad va a tener que incorporarse a muchos grupos de trabajo interdisciplinares. Y usted tiene que tener una capacidad de diálogo con ellos desde su propia profesión, que sea capaz de adaptarse a las exigencias del entorno, nacional o internacional. Y sobre todo, que tengan coherencia entre lo que sienten, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Y no es fácil en la vida ser uno coherente. Ustedes habrán visto mucha gente que dicen una cosa y hacen otra. Por eso el estudiante, cuando sea profesional y desde la universidad, debe aprender a pensar y a ser analítico, a pensar autónomamente, aprender a ser flexible mentalmente y adaptarse a una sociedad en permanente cambio. Aprender a trabajar con valores éticos y morales, aprender a ser muy creativos. La creatividad es algo que se tiene que estimular, se tiene que desarrollar, porque los retos del trabajo implican que no solamente es aplicar lo que conoce, sino ingeniárselas para darle respuesta a problemas concretos que son diferentes a los que ellos siempre han conocido. Aprender a comunicarse, para lo cual necesitan otro idioma. Aprender a trabajar en equipo, en diferentes contextos y en diferentes lugares del mundo. Pero tenía que cambiar el perfil del docente. Desde cuando se les dijo que lo más importante era el aprendizaje y no la enseñanza, hemos venido trabajando para cambiar la mentalidad del docente y no ha sido tarea fácil. Nosotros siempre nos apegamos a los moldes, a las prácticas que siempre hemos tenido. No es fácil cambiar, no ha sido fácil cambiar. Con esto le estamos diciendo, mire, ustedes ya pasaron a ser, no el profesor, el magíster Dixit, sino ustedes es un compañero de trabajo con los estudiantes y deben ser tutores de ese desarrollo integral. Deben facilitar el aprendizaje de los muchachos, deben motivarlos para que se desarrollen, deben ser un orientador y guía. En esto ha sido muy importante lo que les hemos insistido a los profesores, de que tienen que asumir un compromiso, tanto estudiantes como docentes, para la formación y la autoformación, y que el estudiante, con la dirección y control de su aprendizaje por parte de los docentes, tienen que desarrollarse paulatinamente. El docente debe motivar, debe orientar para que el estudiante sea exitoso en su tránsito por la universidad. No hay cosa más motivante que el ejemplo. Y a veces uno encuentra profesores que no son modelo. Ese ha sido el modelo pedagógico. Bueno, las palabras de él son muy claras y creo que nuestros fundadores han dejado una ruta trazada
que es una ruta futurista que nos permite a nosotros empoderarnos hacia la universidad del futuro. Esa universidad que nos ha venido planteando nuestro rector en los diferentes espacios a los cuales él nos ha invitado y que nos invita a reflexionar sobre cuánto conocemos nosotros de nuestra universidad, cómo nos estamos empoderando de ella en el aula de clase y cómo estamos compartiendo con nuestros estudiantes ese saber. Entonces, es muy importante que comprendamos nuestra misión institucional y nuestra visión, porque nuestra misión es de donde nosotros partimos y nuestra visión hasta dónde queremos nosotros llegar. Entonces, ciertamente, como lo dijo el doctor Osmar, nosotros estamos inspirados en el poder del saber. ¿Para qué? Para formar hombres y mujeres libres, críticos y comprometidos socialmente. Y nuestra visión es siempre ser los mejores. Entonces hay personas que dicen, pero la visión tiene que tener un punto, tiene que tener un año. No. Nosotros sabemos que el mejoramiento es algo que es continuo y es algo que para nosotros es una carta guía. Nosotros sabemos que todos los días tenemos que estar trabajando porque el mundo se está actualizando, porque estamos transformando. Entonces tenemos siempre que estar pensando en cómo vamos a mejorar cada uno de los procesos que hacemos. Entonces, ¿cómo se describe nuestro modelo pedagógico? A través de todo lo que nos explicaba el doctor Osmar en nuestro video. Y sobre todo en la complejidad. Es algo que los invito a que leamos, a que nos empoderemos. ¿Qué significa trabajar en el pensamiento complejo? ¿Cómo lo llevamos al aula de clase nosotros como profesores? ¿Cuáles son nuestras estrategias que estamos realizando para poderlo hacer, que se viva, que se siente, que se den cuenta los chicos que no estamos en un modelo transmisionista, sino que es un modelo a partir del pensamiento complejo? Yo como profesor, ¿qué comprendo de pensamiento complejo? ¿Qué he leído? ¿Cómo me apropio de esta temática? ¿Cómo lo aplico en mi aula de clase? ¿Y cuál es nuestra tarea? Pues ya la decía el doctor Osmar, nosotros somos orientadores, nosotros somos facilitadores del proceso, por eso estamos planeando nuestras clases, estamos visualizando cómo nuestros estudiantes van a alcanzar ese conocimiento, cómo van a adquirir sus competencias, cómo van a hacer su resultado de aprendizaje. No es que yo llego a clase a improvisar, sino que mis clases tienen que ser algo que sea planeado. De ahí la importancia que para esta universidad tienen las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación parten de lo que vamos a hablar y vamos a conocer en el día de hoy. Por eso hemos dividido esta capacitación en dos. Esta que es una capacitación de orden teórico y luego vamos a hacer unos talleres prácticos donde los voy a acompañar, vamos a hacer el sílabus, vamos a reflexionar en torno a esos sílabus que ustedes han planteado y nos vamos a hacer preguntas desde la pedagogía, desde la didáctica, si realmente lo que estamos colocando en nuestro sílabus cumple con nuestro modelo pedagógico, cumple con los resultados de aprendizaje del programa, cómo nosotros como docentes estamos aportando también a los resultados institucionales. Entonces, bueno, una conceptualización muy importante de qué es el modelo pedagógico, qué es el currículo y qué son las competencias. Ya vimos cómo es nuestro modelo pedagógico, que es algo que es integrador. Aquí todos trabajamos unidos con un solo propósito. No es algo que nosotros hagamos aislados. Entonces, el comité de currículo de la facultad piensa una cosa y el comité curricular institucional otra. No. El comité curricular institucional direcciona unas políticas que luego van a los comités curriculares de las facultades y desde allí nuestros directores de programas se empoderan de ese conocimiento para que nosotros como profesores lo conozcamos. Yo les compartí en sus correos electrónicos nuestro modelo pedagógico y unos textos muy importantes de nuestra universidad que son para que los leamos, los rayemos, los conozcamos. Porque muchas veces vienen los padres y preguntan sobre algo y nosotros decimos, ¿perfil de egreso? No, yo no sé dónde está el perfil de egreso del programa. Ay, a mí nunca me han dicho eso. Leámonos, empoderémonos de lo que es nuestra universidad. Y démonos cuenta que nuestra visión y nuestra misión permea nuestro modelo pedagógico, genera unas estrategias de enseñanza-aprendizaje, crea un perfil de egreso, unas competencias que luego se ven en nuestras propuestas curriculares, en nuestros sílabus, en nuestras guías de aprendizaje, en nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje, que luego se van integradas a nuestras actividades evaluativas, que aquí la evaluación es
para el aprendizaje, que lo tenemos que tener muy en cuenta. Aquí la evaluación no es una evaluación castigadora. Y esa evaluación que viene del sílabus, de la guía de aprendizaje, de las estrategias de enseñanza, de las actividades evaluativas, se plasma en unas rúbricas o criterios de evaluación que son claras desde el inicio. Nosotros tenemos unas rúbricas que hemos construido y que atienden a qué van a evaluar: el resultado de aprendizaje, no una actividad. He visto varias rúbricas de evaluación donde veo que el profesor está evaluando es la actividad y no el resultado de aprendizaje. Nosotros como profesores creamos nuestras rúbricas. ¿Para qué? Para poder identificar y para poder decirle a los pares académicos, decirle a nuestro estudiante, decirle a nuestro director de programa cómo vamos con nuestros resultados de aprendizaje. Y esto también integrado a un proceso tutorial. Bueno, nuestras guías de aprendizaje, ya les hablaba de ello. Nuestro perfil de egreso, tenemos un perfil de ingreso en todos los programas que los invito a que lo conozcamos, y un perfil de egreso. Si yo soy de medicina, conozco cuál es el perfil de ingreso que debe tener un estudiante para poder estudiar medicina y cuál es la promesa de valor con la cual nosotros como programa de medicina nos comprometemos para el perfil de egreso, cuál es ese profesional que yo voy a entregar a la sociedad. Desde allí, cuál es la misión y la visión de mi programa, cómo adoptamos el modelo pedagógico en mi programa, cuáles son las competencias generales y las competencias específicas de mi programa que se trabajan, cómo está articulada la malla curricular. Es que yo no soy un profesor que solamente da sociología jurídica o que da socioantropología. Yo soy un profe que está integrado con todo un esquema curricular que se une, que se integra, que genera unas alianzas para poder cumplir esa promesa de valor de nuestro perfil de egreso. Tenemos unos sílabus que tienen unas estrategias de enseñanza-aprendizaje y unas evaluaciones muy bien diseñadas. ¿Por quién? Por nosotros los profes. Yo digo que si nosotros hacemos muy buenos sílabus, los hacemos muy reflexivos, muy pensados, cada semestre lo único que tenemos es que actualizar, pero siempre y cuando nosotros tengamos una muy buena planeación, como lo veremos a futuro. ¿Qué es el currículo? Pues el currículo es para mí algo vivo. Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos. Para mí el comité curricular de una facultad es el espíritu de la facultad, el que mueve lo que nosotros estamos prometiendo en nuestra promesa de valor. Es el que dice hacia dónde nosotros debemos irnos direccionando. Lee las políticas, las lleva a cabo. Mira el proyecto educativo institucional, nuestro PEI, mira los proyectos educativos de los programas y les da vida a través del currículo. El currículo no es una estructura rígida, el currículo es una estructura viva que está en constante cambio. ¿A partir de qué? Pues de las reflexiones que también hacemos nosotros los profes. Los profes llegamos a clase y no es solo, como lo decía el doctor, no somos magister dictir que están allá orientándonos, sino que también estamos pensando cómo lo que yo le estoy enseñando realmente sí le sirve a mi estudiante, esto en qué sí le aporta en su formación profesional. Tenemos unas integralidades en nuestro currículo: ingreso, proceso y egreso. ¿Cuáles son esas partes en el ingreso, esas partes en el proceso y en el egreso, como nos las explicaba el doctor Osmar? Y tenemos en nuestro plan de estudio unos componentes, que es algo muy importante que yo como profe comience a saber esta asignatura en la cual yo oriento, en qué componente se encuentra en el plan de estudio. Yo soy del componente básico, ¿y eso qué significa? Soy del componente profesional o del clínico. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son mis asignaturas hermanas? ¿Con cuáles yo trabajo en conjunto? ¿Me he sentado alguna vez a trabajar con esas asignaturas de área o del componente formativo? Hemos visto cuáles son las competencias propias que estamos trabajando nosotros. ¿Cuál es el aporte que yo debo hacer? ¿Cuáles son mis objetivos de aprendizaje? Un enfoque curricular, ya lo decía el doctor Osme, transdisciplinar, internacional, integral, pertinente, crítico y flexible. Acá esto no es un saludo a la bandera, esto es algo que nosotros lo vivimos realmente, que estamos pensando en este enfoque curricular, que nuestros directores de programa lo trabajan muy bien y nos están diciendo cómo vamos a trabajarlo desde nuestras asignaturas. Nuestras competencias, estas son las competencias institucionales, que me imagino ya en la parte introductoria, trabajando ustedes con sus directores de programa, desde las direcciones de área, les han contado sobre ellas,
cómo se trabajan, cómo nosotros aportamos a estas competencias desde nuestras asignaturas, cuáles son nuestros propósitos formativos, qué es lo que nosotros esperamos, que era lo que explicaba el doctor Osmar en palabras muy claras y sencillas. Un estudiante que es consciente de su proceso, un estudiante empoderado de su proceso, capaz de aprender. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo en la universidad, y es una reflexión que nuestros fundadores hacen y han hecho permanentemente, el conocimiento está cambiando. Entonces nosotros le tenemos que enseñar a los chicos a aprender a aprender, aprender a desaprender, que son bases fundamentales y muy importantes dentro del proceso que nosotros hacemos. Bien hablaba también el de las competencias de los docentes. Nosotros trabajamos sobre unas competencias básicas que debe tener el docente en la Universidad de Boyacá, que las trabajamos a través de nuestras líneas de formación y capacitación docente, que tratamos de que ustedes las exploren, las trabajen. Ahora venimos haciendo alianzas con distintas dependencias para ello, la didáctico-pedagógica, la investigativa, la comunicativa y la personal, que si ustedes se dan cuenta están muy integradas con lo que tiene que ver con la evaluación que nos hacen los estudiantes, con la evaluación que nos hacen los jefes y esos aportes que ellos realizan, a ver nosotros cómo si estamos aportando a esas competencias. El rector nos ha propuesto un docente 5.0 con unos atributos que obedecen ¿a qué? Al desarrollo de esas competencias y a las transformaciones de las que estamos realizando. Como ven ahí en el centro están las líneas de capacitación que nosotros orientamos, aportando ¿a qué? A que ustedes puedan desarrollar esas habilidades. Nosotros no creamos capacitaciones por crearlas como algunas personas piensan, sino que cada capacitación que nosotros damos está puesta para que nosotros mejoremos en un atributo, para que nosotros aportemos de formas diferentes en nuestra aula de clase. Ya el rector nos dejó un trabajo, ustedes lo recuerdan, para la reflexión de este docente 5.0, que luego los estaremos invitando al taller donde lo vamos a trabajar. Los elementos relacionados con qué debe saber ser el profe, qué debe saber conocer, con nuestro hacer del docente, que los invito a que leamos muy bien, por favor, esas cartillas que les compartí, que nos van a ayudar muchísimo a identificar esa función docente y sobre todo cuál es el papel del docente en la Universidad de Boyacá. Porque acá el profesor tiene un carácter diferencial. Nosotros esperamos un profe distinto, un profe diferente, que ya lo explicaba el doctor Osmar en su alocución. Estas son nuestras competencias y cuáles son los elementos sobre los que nos evalúan. Y voy a entrar a un tema que es supremamente importante, que va muy unido con lo que es el modelo pedagógico y que ahora venimos trabajando muy fuertemente, que son nuestros resultados de aprendizaje. En el contexto, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, que sí veníamos reflexionando, que veníamos trabajando desde las competencias, muy empoderados de las competencias, de cómo las podíamos trabajar en el aula de clase, cómo las desarrollaban los estudiantes, cómo nosotros trabajamos los diferentes elementos de las competencias. Pero el ministerio, a partir de los cambios internacionales que se han venido dando, dijo, no, nosotros no vamos a seguir trabajando tanto en competencias como en resultados de aprendizaje. Pero esto no quiere decir que nosotros nos olvidamos de las competencias del programa, no. Nosotros como institución que hicimos, integramos las competencias del programa con nuestros resultados de aprendizaje. ¿Para qué? Para de esa forma poder dar cumplimiento también tanto a la normativa internacional nacional como a los desarrollos internos que tenemos nosotros dentro de nuestra universidad. Entonces tenemos la normativa que nos rige, que es tanto para registro calificado como para acreditación. Entonces, tanto en registro calificado como en acreditación nos van a decir, bueno, profe, ¿y usted cómo trabaja sus resultados de aprendizaje? ¿Esos resultados de aprendizaje de dónde surgen? ¿La universidad cómo los plantea? Porque esa pregunta no se la van a hacer ni a la directora de programa, ni al vicerrector académico, ni a la directora de Sapiens, sino que ¿a quién le van a hacer esa pregunta? A ustedes, a los profes. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer qué es un resultado de aprendizaje, de dónde surge eso cómo se va integrando en mi trabajo diario. Entonces, bueno, este es el acuerdo que rige del CESU.
¿Qué nos preguntan los pares académicos a nosotros? La claridad de nuestros resultados de aprendizaje, cómo se integran al proceso de enseñanza. De ahí de que yo les dijera que el sílabus tiene que ser algo que es muy reflexivo y muy bien pensado y planeado. No es algo que yo improviso, sino que cuando yo creo el sílabus, yo tengo que pensar muy bien ese sílabus, cómo atiende al resultado de aprendizaje, porque no es, el sílabus no es llenar de temas. Yo a veces veo unos sílabus de profes que son llenos de temas y yo digo, bueno, y al final eso cómo atiende a los resultados de aprendizaje, cómo lo estoy yo haciendo vivo en mi aula de clase. Entonces, para que desde ahora empecemos a reflexionar, porque eso va a ser parte de los ejercicios que vamos a hacer. El perfil de egreso, por favor, conozcámoslo, que son esos rasgos, capacidades, habilidades, conocimientos y competencias que nosotros vamos a decir que tiene ese profesional que le entregamos a la sociedad, que está alineado con nuestros resultados de aprendizaje. Entonces, no es que los resultados de aprendizaje se los inventó la directora de programa, no. Ellos trabajaron sobre un perfil de egreso, pensaron muy bien en ese perfil de egreso, dijeron con qué nosotros nos vamos a comprometer, cuál es ese profesional que necesita la sociedad a futuro, y a partir de ahí dijimos, muy bien, estos son los resultados de aprendizaje que nosotros debemos trabajar desde las competencias que ya veníamos trabajando con este perfil de egreso, y ahora la tarea que nos queda a nosotros los profes es comenzar a pensar desde lo específico. Entonces, bueno, ya conocemos el perfil de egreso institucional, bien lo presentaban en la reunión de la RIEF, nos mostraban cómo se ha hecho este ejercicio articulador y cómo se desarrolla. Y entramos a nuestros sílabus. Entonces, ya les decía, el sílabus ha tenido, ya esta es la versión 0, pero ya vamos en la versión 1, porque le hemos venido haciendo ajustes a partir de esa reflexión con los profesores, esa reflexión que ustedes vienen y nos dicen, al sílabus le falta esto, sentimos que ahora que estamos haciendo la práctica, ¿por qué? Porque los resultados de aprendizaje no es algo que en Colombia estuviera institucionalizado, sino que todas las universidades estamos aprendiendo de ello. Entonces, los profesores también son parte de este plan de mejora, donde ustedes nos digan, podríamos colocarle tal cosa al sílabus, necesitamos tal otra, porque el sílabus no es algo inamovible, es algo que se va transformando. En este momento ya estamos creando la versión 2, que luego la compartiremos cuando el Comité de Currículo Institucional nos la apruebe y el Consejo Académico, con un cambio que ha sido parte de la propuesta que nos han hecho los profesores. Viene una justificación de la asignatura que, como vieron, no son 3, 4 ni 5 hojas, sino donde yo justifico por qué mi asignatura es importante en ese perfil de egreso, en esa promesa de valor, cómo yo sí le estoy aportando al desarrollo de ello, desde mis palabras como profesor. ¿Cuáles son las competencias que trabajo? ¿Cuáles son los elementos que trabajo? No tengo que copiarlos todo, tengo que hacer un trabajo reflexivo. Yo sí trabajo la competencia en investigación, la comunicativa, la ética, y desde qué elementos los estoy desarrollando en mi asignatura. Estos resultados de aprendizaje vienen para dar cuenta de la existencia, implementación, aplicación de nuestra política institucional, de lo que yo les hablo del currículo vivo, de algo que siempre estamos pensando. Yo digo que a veces los comités curriculares son mucho más importantes que un consejo de facultad, porque es donde se hace el gran debate, el debate de la formación, el debate hacia dónde nosotros estamos trabajando como profesores, cómo vamos, qué es lo que estamos haciendo en formas diferenciales. Ver las disciplinas desde cada perspectiva no es igual pensar en derecho que en ingeniería. Por eso los resultados de aprendizaje nos vamos a dar cuenta que son diferentes. ¿Qué son los resultados de aprendizaje para la Universidad de Boyacá? Son descripciones explícitas de lo que un estudiante debe saber, hacer y ser al término de un periodo de aprendizaje, que los vamos a medir a corto plazo en nuestra asignatura, a mediano plazo desde un ejercicio planeado por los comités curriculares y a largo plazo cuando nuestros chicos presenten las pruebas Saber Pro para saber si realmente esos resultados de aprendizaje atendieron al ejercicio que nosotros realizamos. ¿Cómo se redacta un resultado de aprendizaje? Tiene un verbo, un contenido y un contexto. Vamos a hacer esa fórmula mágica que quiero que ustedes lo hagan muy mentalmente.
cómo vamos a trabajar para que, así como los objetivos de investigación, los resultados de aprendizaje cumplan con esta fórmula mágica para nosotros poder luego hacer un muy buen proceso de evaluación de los mismos. Entonces, bueno, aquí atienden nuestros resultados de aprendizaje y cómo lo hemos tenido institucionalmente y por qué decidimos que estos resultados de aprendizaje se trabajaran desde una taxonomía. Tenemos que comprender que los resultados de aprendizaje, y el Ministerio de Educación nos dijo, todo resultado de aprendizaje debe tener una taxonomía, la cual se administra a través del verbo. Y esta taxonomía de teorías de aprendizaje es el que nos va a ayudar a hacer una organización y sistematización para poder hacer una evaluación efectiva de lo que son nuestros resultados de aprendizaje. Entonces, con base en eso, nosotros acá en la universidad hicimos un estudio de las diferentes taxonomías, que luego cuando ustedes vean el curso de resultados de aprendizaje lo van a poder conocer un poco más al detalle. Esta es una capacitación como inicial. Nosotros definimos que nos íbamos con la taxonomía de Bloom, pero con la que fue revisada por Anderson y Crowell. ¿Por qué? Porque ellos hacen un estudio muy interesante de los dominios y esos dominios traducidos al momento de que nosotros hacemos el proceso de evaluación, pues son mucho más sencillos de apropiar, de poder interpretar y de poder medir desde el ejercicio que nosotros hacemos en nuestras aulas de clase. Entonces tenemos 3 dominios principales, el psicomotor, el cognitivo y el afectivo, y ellos pues tienen una serie de categorías que van desde una categoría inferior hasta una categoría superior. Entonces cuando yo utilizo el verbo recordar, estoy diciendo que en el grado de conocimiento el estudiante está usando un grado bajito, pero sigo que el estudiante va a crear, estoy diciendo que en mis dominios cognitivos es alto. Existen unos verbos aplicados para lo cognitivo. Ellos tienen un libro completo que nosotros no nos tenemos que inventar esos verbos, sino que simplemente si yo voy a crear un resultado de aprendizaje que tiene que ver con lo cognitivo, simplemente abro la lista de verbos y comienzo a hacer el desarrollo de los que yo puedo ejecutar. Es la taxonomía de Bloom, las adaptaciones todas las que vienen, en el nivel afectivo si voy a trabajar el afectivo, del de abajo hacia arriba. También viene con todos sus verbos, del psicomotor de igual forma. Estas diapositivas se las voy a pasar para que ustedes también las tengan, porque el ejercicio que vamos a hacer parte de que ustedes nos van a presentar sus resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje, cómo van a atender al perfil de egreso institucional, al perfil de egreso de nuestro programa y cómo los estamos nosotros trabajando en nuestras aulas de clase. Este es un ejemplo de cómo lo hizo el programa de Derecho. Ellos estudiaron su perfil de egreso, sus competencias específicas, plantearon sus resultados de aprendizaje y crearon sus asignaturas hermanas. Entonces ya viene el momento de que nosotros en nuestro sílabus creamos nuestros resultados de aprendizaje partiendo de esos resultados de aprendizaje del programa. Entonces yo voy a decir en qué dominio lo voy a trabajar, qué tipo de categoría y mi resultado esperado, cuál es el que voy a construir. Ese resultado esperado, les pido, profes, que lo pensemos muy bien porque es el resultado que luego vamos a medir con nuestras rúbricas de evaluación. Entonces, las rúbricas tienen que estar diseñadas atendiendo a ello. Entonces, por eso el primer ejercicio que vamos a hacer es el diseño de nuestros resultados de aprendizaje para que luego podamos hacer una sesión de trabajo de rúbricas de evaluación enfocadas a ello. Luego vienen los contenidos con nuestras unidades y nuestro tiempo estimado, que no es una tabla de temas, sino los temas que realmente el estudiante, el conocimiento que debe adquirir para ese resultado de aprendizaje que estamos planteando. Nuestra bibliografía que va en Norma Zapa, nuestras estrategias didácticas, que también las tenemos que estar pensando, que son procedimientos, métodos, técnicas y actividades por medio de los cuales nosotros organizamos las actividades de nuestro proceso formativo con el fin de construir esas metas que nos ayuden a poder saber si nuestros estudiantes están obteniendo o no el resultado de aprendizaje. Si yo en este momento les preguntara si su estrategia didáctica está integrada a su resultado de aprendizaje, ¿cuál sería cerebralmente su respuesta? Quiero que lo vayan pensando porque en ese ejercicio práctico que vamos a hacer, vamos a poner en esos
en la mesa todas esas reflexiones que nosotros como profes estamos haciendo. Aquí les traigo 4 estrategias didácticas que podemos realizar. El aprendizaje basado en problema. Por favor, léanse nuestros boletines. Ahí estamos enseñando mucho sobre estos tips de estrategias didácticas, cómo lo están haciendo otros profesores, lo que ellos nos cuentan de cómo han sido sus formas exitosas de poderlo aplicar. Están los estudios de casa, el aprendizaje basado en proyectos y los seminarios, cómo se aplica, cómo se desarrollan en nuestras aulas de clase. Y el aprendizaje colaborativo. La actividad evaluativa todavía no la vamos a tocar porque esa la vamos a dejar para el taller práctico que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, en el taller práctico, ya a partir de esas resultados de aprendizaje que ustedes van a plantear, vamos a hacer un taller de rúbricas de evaluación para que ustedes hagan el ejercicio y empiecen a ver cómo realmente su rúbrica sí obedece a ese resultado de aprendizaje que hemos desarrollado. Voy a compartir en el chat nuestro enlace de asistencia para que por favor lo diligenciemos todos. Y no sé si a este momento tengan alguna pregunta, alguna consulta antes de seguir. Bueno, entonces la idea de lo que va a seguir, en lo que vamos a empezar a trabajar, es que todos ustedes van a coger su formato de sílabus. Yo les envié la versión 1 para que empiecen a reflexionarlo. Nosotros somos, aquí muchos son profes nuevos, entonces como profes nuevos de pronto nos entregaron el sílabus y nos dijeron, este es el ejercicio. Acá en la universidad, a nosotros como profes nos permiten dentro de la autonomía universitaria también hacer propuestas en la reformulación de nuestros sílabus. Entonces, en lo que ustedes han venido dando, de pronto se han encontrado en que tenemos que mejorar ese sílabus. Ya les dije, los sílabus son vivos. El currículo es vivo, no es algo que es estático, que nos dijeron así es y ya, y palabra de Dios. No. Acá es parte de esa reflexión que yo hago como profesor de esas transformaciones que debo ir haciendo. Entonces, les pido que cojamos nuestro sílabus, el sílabus que nos dio el programa, el nuevo formato de sílabus y comencemos a reflexionar frente a esos resultados de aprendizaje del programa que nos han propuesto y vamos a pensar mis resultados de asignatura, a qué resultado del programa están tributando o de qué forma están tributando. Como cuando la directora de programa me diga o el director de programa, profe, por favor, ¿me puede decir que ya llevamos el 40% en evaluación? ¿Cómo van los chicos con sus resultados de aprendizaje? Yo le puedo decir conscientemente si lo estoy desarrollando, si no lo estoy desarrollando, si lo comprendo o no lo comprendo. Entonces, bueno, primero vamos a tener un taller acá en la sede de Tunja, luego tendremos otro en la sede de Sogamoso, porque ya ahora sí hay que hacerlo presencial, que nos veamos, que trabajemos y que ustedes me lleven esa tarea. Más o menos la tarea debe estar lista para unos 15 días, para que lo vayan teniendo en cuenta. Esa es una tarea que evaluamos dentro de este curso de aspectos misionales. Entonces, bueno, profes, si no tienen preguntas, no queda más sino agradecerles su participación, pedirles que por favor sigamos muy puntual. Dice que necesitas, debe ser porque estás ingresando con un correo que no es institucional. Entonces dale en la partecita de arriba cambiar correo y ahí sí te va a permitir entrar, Jenny. Si no, entonces me puedes escribir a Sapiens y yo te puedo ajustar también. Bueno, profes, yo estoy muy contenta. Si no, tranquilos, les voy a enviar esas diapositivas porque yo sé que cuando estamos así aprendiendo, haciendo, es lo que nosotros más necesitamos. Y creo que el ejercicio práctico, cuando nos veamos ya presencialmente, va a ser de mucho aporte y mucha ayuda para todos. Pero quiero que ustedes vayan haciendo esa reflexión, que lleguemos con esa tarea al momento de nuestro taller, porque esas reflexiones son las que nos ayudan a nosotros a aprender y que luego nosotros podamos trascender. Puedes elegir un solo curso, profe, elige uno y a partir de ese, pues ya puedes montar el modelo para los otros. Entonces, si quieren, elijan la asignatura que más les gusta
puede ser psicología jurídica y forense, me encanta, excelente. Vamos a hacer un trabajo muy, muy interesante. Bueno, mis profes, un gran abrazo. Por favor, cuídense mucho y nos estamos viendo. Que tengan un feliz día.